Podía oír la voz interior de la consorte. En su mente maldecía al emperador. Me sermonea con más dureza que en la cama. Sorprendido, levanté la vista y la vi acurrucada dulcemente en los brazos del emperador, dándole de comer rodajas de pera. ¿Podría alguien envenenar a este viejo bastardo ya? Estoy harta de servirle. 1. Yo era la sirvienta de mayor confianza de la consorte Suben. Por una sola razón podía oír sus pensamientos. Como sabía todo lo que pensaba, era natural que me levantara rápidamente en el palacio. Justo ahora el jefe de los eunucos venía a entregar un mensaje. El emperador quería que Suben se quedara con él esa noche. Suben mantenía una sonrisa amable, pero por dentro estaba furiosa. Ese viejo fósil, ¿ha arreglado las inundaciones de Jiangnan? ¿Ha reprimido a los bandidos de Jiangbei? No. Lo único que quiere es meterse en mi cama todos los días. Es repugnante. Así que inmediatamente di un paso al frente y le ofrecí una excusa. Eunuco Jian, quizá no lo sepas, Nuestra Señora se ha sentido mal últimamente. A menudo se despierta por la noche con dolor de cabeza, apenas puede comer durante el día y tiene antojo de comida ácida, pero vomita a los pocos bocados. Le insinué con la mirada y Suben lo entendió, tosiendo levemente mientras se llevaba una mano al pecho. El eunuco Jian reflexionó sobre mis palabras y, guiado por mi insinuación, preguntó, ¿ha llamado la joven a un médico imperial? Quizás su señoría esté embarazada. Me acerqué y le serví té. No me atrevería a descuidar mis deberes. Ya invité al médico Cheng a examinarla, pero resulta que no está. Pensábamos que dado que su majestad visita nuestro palacio Sixia con tanta frecuencia, quizás Nuestra Señora tendría la bendición de tener un hijo. En ese momento escuché a Suben revelar un secreto impactante en su corazón. Si alguna vez me quedo embarazada, se me habrá congelado el infierno. Ese viejo cabrón ordena que me den medicamentos para la infertilidad todos los días. Aunque alguien pudiera concebir, seguro que no sería yo. No cuando soy la hermana de un poderoso ministro al que quiere controlar. Suben era la hermana mayor de Sukunyu, el marqués militar de mayor rango del reino. Sukunyu había sido un joven general prodigioso. Tras la muerte del viejo marqués, heredó el título gracias a su logro de recuperar 6 ciudades del suroeste. Fue entonces cuando Suben ascendió de una consorte menor a una consorte noble de alto rango. Y yo, naturalmente, ascendí con ella. Antes solo sabía servir té y agua. Ahora, atrapado en el torbellino del poder, no me quedaba más remedio que adaptarme y aprender a sobrevivir como un experto. El eunuco Jian había servido al emperador durante muchos años. Incluso Suben percibía la desconfianza del emperador hacia la familia Su, así que, por supuesto, el eunuco Jian también lo sabía. Por lo tanto, se encargó de excusarnos. En ese caso, informaré a su majestad que la dama Su debería descansar en el palacio Sisa unos días. Por favor, cuídese mucho, mi señora. Acepté la orden de Suben y acompañé al eunuco Jian hasta la puerta del palacio antes de regresar. En cuanto regresé, llamé rápidamente a un joven eunuco para que trajera al médico de nuevo, para asegurarme de que si el emperador alguna vez preguntaba, nuestra historia se mantuviera intacta. Después de que la doctora llegara y se fuera, y tras todo el alboroto, ya anochecía. Suben me extendió la mano desde lejos, y escuché su voz interior. «¡Qué chica tan lista! Ven, déjame tomarte la mano». Cuando entró por primera vez al palacio, yo era solo una sirvienta pequeña, silenciosa y rígida que seguía a la mayordoma a todas partes. Temía acercarme demasiado a los demás, pero también temía que la gente se acercara de verdad a mí. La mayordoma dijo una vez, nosotros, los sirvientes, somos objetos al lado de nuestro amo. Si servimos bien, somos como un espejo de oro, algo que el amo guarda cerca y mira a diario. Si servimos mal, somos peores que un orinal de bronce. El amo quiere que nos vayamos para no tener que vernos, y acabaremos asignados a la oficina de trabajo. Pero Suben era diferente desde el momento en que entró en palacio. La familia Su tenía pocos descendientes. Antes de que entrara en palacio por matrimonio, su familia solo contaba con un abuelo anciano y un hermano menor, hijos de la misma madre. Hija de un general con un hermano heroico admirado por todos, criada con cariño. Y sabía disparar flechas, tensar el arco y montar un gran caballo de guerra. En este pequeño y cuadrado patio de palacio, no había nada que deseara.
Quienes no tienen deseos viven con mayor libertad. Así que desde el principio nunca conspiró y se alegró de hacerse amiga de todos. Pero muchas veces en aquel entonces no entendía el significado de su gesto de tenderme la mano. Siempre pensé que quería algo, un objeto. Así que le di té, bocadillos, pañuelos, pero nunca me atreví a poner mi mano en la suya. Siempre recordé que yo era su objeto. En su preciosa palma, me creía menos valioso que el té, los bocadillos o un pañuelo. Todo cambió solo después del día en que me arriesgué para protegerla. 2. En aquel entonces, Suben seguía siendo la consorte Su. Viajó con un gran grupo de consortes imperiales para acompañar al emperador durante su estancia en el Palacio de las Aguas Termales. Suben nunca le había temido a nada, excepto al agua. De pie al borde del manantial, el miedo llenó sus ojos redondos y color albaricoque. Me agarró la muñeca con fuerza, negándose a dar un solo paso. Otra persona que le temía al agua igual de mal era la consorte Sue, quien se escondía tras ella, observando nerviosamente el agua turbia. La consorte Zeng echó más leña al fuego, burlándose de ella. El viejo marqués Su fue intrépido toda su vida, pero su nieta resultó ser sorprendentemente tímida. El antebrazo de Suben tembló al intentar. Aún así, dijo la consorte Zeng desde el agua tibia, el vapor enrojeció aún más su rostro, ya de por sí seductor. Cuando la gente habla de ti, solo dicen que eres de la casa del viejo marqués Su, ¿verdad? Eso le llegó al corazón a Suben. Quería que Suben la elogiara como esa joven brillante que destaca tanto en erudición como en artes marciales. No la nieta ni la hermana mayor de nadie. Pero una vez que entró en palacio, solo podía ser la consorte Sue. En ese momento intervine para calmar las cosas, pues sus ojos estaban llenos de pánico y lágrimas, y en parte por mi propio egoísmo. Para entonces Sukunyu ya era conocido en todo el imperio por su talento militar. Si su hermana ascendía de estatus, su futuro sería ilimitado. Y necesitaba ganar algo para mí, o jamás ascendería en esta vida. En casa era hija de una concubina desfavorecida, con un estatus aún menor que el de las criadas de confianza de la matriarca. Tras entrar en el palacio, seguía de pie en el último piso, arrodillada ante todos, con la cabeza cubierta de polvo. Así que me armé de valor, di un paso al frente con una sonrisa y dije, mi señora es realmente tímida. Su Majestad trae a todas las consortes aquí cada año para disfrutar de las aguas termales, pero tú ni siquiera puedes disfrutar de tales bendiciones. Entonces invertí mi agarre sujetando la muñeca de Suben. Bajo su mirada atónita, la aparté de la orilla y me di la vuelta, sumergiéndome en el manantial. Permite que este sirviente disfrute de esas bendiciones en tu nombre. El agua estaba tibia, pero mi espalda, aún cubierta de heridas por los latigazos empapados en agua fría, ardía con la misma intensidad. Esa noche en el calabozo me dio mucha fiebre. La mezcla de dolor insoportable y calor abrasador me dejó inconsciente a ratos. Aún recuerdo cada insulto que me profirió el sirviente que blandía el látigo. ¿Qué inmundicia eres? ¿Te estás metiendo en las aguas termales de la noble? ¿Disfrutando de las bendiciones de la consorte en su nombre? ¿Acaso te lo mereces? Te arrancaré esa piel sucia por las damas. En esa mazmorra oscura y pestilente, un eunuco de bajo rango, alguien incluso inferior a mí, me arrancó la ropa con una expresión torcida. Por suerte, antes de que pudiera degradarme aún más, llegó mi rescate. Y la persona que llegó fue completamente inesperada. El sexto príncipe del imperio, Ingwantan. Detrás de él estaba Xiao Chun, la doncella de palacio que Suwan había enviado a buscarme. Xiao Chun y yo entramos juntos al palacio. Al verme desnudo, soltó un grito y corrió a cubrirme. El sexto príncipe me echó su capa sobre los hombros. Su joven rostro permaneció sereno e indescifrable mientras hablaba. Por orden de su majestad la emperatriz, debo ocupar el palacio, doncella Tang Yiwei. El pequeño eunuco no reconoció al príncipe, pero sí reconoció la túnica con estampado de nubes que solo la realeza podía usar. Inmediatamente se arrodilló murmurando un acuerdo tras otro. Apretando la capa, me arrodillé débilmente y dije, este sirviente merece la muerte. Muchas gracias por los esfuerzos de su Alteza. Ingwantan ya se había dado la vuelta para irse. Pero al oír mis palabras me miró. Si he venido aquí personalmente hay dos razones.
Siempre fue un príncipe reservado, casi indiscreto. Pero esta noche me explicó con paciencia. Primero porque la consorte Su me lo pidió. En segundo lugar, este sirviente actuó sin pensar, preocupando tanto a la consorte Sue como a Su Alteza. Lo interrumpí rápidamente y eso me valió una mirada mucho más seria. Aunque había sido adoptado por la emperatriz desde los 5 años, su madre biológica era la consorte Sue, de bajo rango. Como mi impulsividad salvó a la consorte Sue de entrar al agua, supuse que ella también le habría pedido ayuda. En palacio siempre decían que el sexto príncipe rara vez visitaba a la consorte Sue, lo que demostraba su insensibilidad e indiferencia. Pero aposté a que aún quería proteger a la mujer que lo dio a luz, así que me atreví a decir lo que dije. Y parecía que tenía razón. Esa noche Ingwantan me acompañó hasta la puerta de la residencia de Suguan. Hice una reverencia. Su mirada bajó sin querer mientras me inclinaba, y se giró rápidamente. «Ya basta». Su voz sonaba apresurada. A lo lejos la capital brillaba bajo la luz de la luna. «Recuerda esto, las buenas intenciones son buenas, pero algunas cosas escapan a tu control. No te hagas el listo». Dejando esas palabras atrás, se alejó a toda prisa. Observé su figura alejarse y dije con calma, «La capa de Su Alteza. Este sirviente lo lavará y lo devolverá mañana». Su alta silueta se congeló por un segundo. «No hay prisa». Entonces Ingwantan desapareció en la noche iluminada por la luna. En el instante en que su figura desapareció, la fuerza que había estado imponiendo en mi cuerpo se agotó. Y me desplomé por completo en los brazos de Xiao Chun. Cuando por fin desperté con la mente despejada, había pasado más de medio mes. Lo que me despertó fue la voz de Suguan. Ese viejo bastardo no deja de recordar lo radiante y encantadora que me veía durante la cacería de otoño. ¿Le sonreía? Le sonreía al séptimo príncipe que estaba a su lado, de solo 18 años. Desperté sobresaltado al instante. Incorporé la cabeza y la vi dándole un tazón de gachas al emperador. La habitación estaba en paz. 3. Sue Guan era una mujer inteligente. Sabía que mi ofensa deliberada ese día había sido para ayudarla a salir de una situación incómoda. Agradecida, me encargó que me recuperara en una habitación contigua a la suya. Casualmente su puerta estaba abierta ese día y la oí con claridad. Sin embargo, sus labios no se habían movido en absoluto, lo que me dejó atónito por un largo rato. Tras convencer con suavidad al emperador para que se fuera, aún lucía una sonrisa amable mientras se sentaba tranquilamente a la mesa, sorbiendo su té. Pero de nuevo, oí su voz. Aquel anciano, al irse, era agotador. Será mejor que coma algo rico esta noche para reponer fuerzas. Aunque no tenía ni idea de lo que había pasado, me obligué a mantener la calma. Apoyando mi cuerpo débil, caminé a su lado y me arrodillé, diciendo, «Esta sirvienta culpable merece la muerte». «Gracias, su señoría, por su preocupación». Sue Guan exclamó «Ay», y rápidamente dejó su taza de té para ayudarme a levantarme. Asustada, retrocedí instintivamente solo para volver a escuchar su voz interior. «Esta chica es realmente indomable». Al oír esto me quedé paralizado. Mirando su mano extendida, como guiado por un fantasma, la tomé del brazo. Efectivamente, cuando mi mirada se cruzó con sus tiernos ojos, volví a escuchar su voz interior. «Eso está mejor. Ya que eres uno de los míos, ¿por qué sigues actuando tan distante?». Solo entonces me di cuenta de que realmente deseaba tratarme con sinceridad. La observé atentamente por un momento y, usando sus pensamientos que había escuchado, dije pensativo, «Su señoría debe encontrar incómodo este palacio de aguas termales, y después de preocuparse también por la situación de este sirviente. Su señoría parece bastante fatigada». Me arrodillé de nuevo y le ofrecí un consejo. «Quizás su señoría debería permitir que este sirviente llame a un médico imperial para que le recete algún medicamento calmante y reconstituyente. También informaré al eunuco Jian para que su señoría pueda descansar unos días». Parpadeó sin comprender aún mi intención de que fingiera estar enferma, así que añadí, «Atender todo el día a su majestad y a las concubinas puede parecer ocio, pero es un trabajo de mente y cuerpo, y si su señoría atiende sus deberes estando enferma, puede acarrearle problemas mayores». Sus ojos se iluminaron.
En su corazón escuché: perfecto, perfecto, cualquier cosa que me permita evitar a ese viejo es maravillosa. Claro, no podía decir esas cosas en voz alta. En cambio, mientras me ayudaba a levantarme, tosió deliberadamente un par de veces. Tienes razón. Si mi mala salud ofende a su majestad, sería una gran pérdida. Nombró específicamente al médico imperial Cheng y me ordenó que lo trajera. Lo comprendí al instante. Era un confidente de la familia Su. En el futuro, si surgía algo, podría hablar con él directamente. Durante la enfermedad de Sue Wan, el consorte Sue vino de visita y me llamó para interrogarme. Las cejas y los ojos de Ingwantan se parecían mucho a los de su madre biológica, ojos hundidos, pupilas oscuras y brillantes que brillaban como el agua bajo la luz, conmoviendo el corazón. Excepto que el consorte Sue siempre sonreía tímidamente, mientras que a menudo fruncía el ceño. Para entonces me había dado cuenta de que solo yo podía escuchar los pensamientos de Sue Wan, así que aproveché la oportunidad para hacer muchas cosas que la complacían. Me valoraba mucho y me elogió efusivamente delante de la consorte Sue por ser atenta y considerada. La consorte Sue me tomó la mano y me examinó con atención. La gente solo ve la gloria de las damas de palacio estadounidenses, dijo, pero nunca ven la inmundicia que ustedes, sirvientes, padecen. Pero la verdad es que no podemos dar un solo paso sin ustedes. Suspiró profundamente. Es una lástima no tener a alguien tan capaz como Tangui a mi lado. Ni siquiera puedo hablar con propiedad delante del eunuco Jian, y mucho menos negociar con él. La consorte Sue era honesta y amable. Sus preocupaciones eran evidentes para cualquiera. Todas eran por su hijo. Nuevas bellezas entraron al palacio como oleadas de flores frescas. Durante muchos años la consorte Sue no había sido convocada por el emperador, por lo que tener un segundo hijo era casi imposible. Ingwantan era su única esperanza, pero apenas lo veía unas pocas veces al año. Frente a Sue Wan, simplemente permanecí en silencio y escuché. Solo después de acompañar a la consorte Sue hasta la puerta, le dije en voz baja: el cumpleaños de su señoría es el 9 del mes que viene, ¿no es así? Ella asintió, desconcertada. No le di ninguna explicación. Simplemente le dije que celebrara su cumpleaños con alegría. Quizás su señoría pueda preparar algunos platos que le gustan a su Alteza. Le levanté el dobladillo de la falda mientras subía las escaleras de piedra. Este sirviente está dispuesto a entregarle un mensaje a su señoría. La consorte Sue me agarró la mano con una expresión de emoción. ¿De verdad lo harías? Todos los demás están muertos de miedo. Nadie se atreve a ofender a la dama de alto rango. Sonreí y negué con la cabeza con modestia. No me atreví a prometer demasiado. Su Alteza es un hombre ocupado. Mis palabras quizá no tengan peso. Solo quiero hacerle un recado a su señoría. La gratitud se reflejó en sus ojos. Me dio una palmadita en el dorso de la mano y me regaló un colgante de jade que llevaba consigo. ¡Qué buena niña! Es difícil encontrar tanta amabilidad. Me arrodillé y lo acepté cortésmente tras varias negativas humildes. Cuando el clima refrescó y regresamos al palacio, me vestí con pulcritud, colgué el colgante de jade en un lugar visible de mi cuerpo, cargué la capa de Ingwantan y fui a verlo. Al llegar, caía una fina nieve y Ingwantan no estaba en el salón. La tía mayordomo me invitó a esperar dentro, pero negué con la cabeza y esperé bajo el pasillo. Pronto se oyeron pasos lejanos, cada vez más cerca. A juzgar por la dirección, debían provenir del palacio de la emperatriz. Con la nieve cayendo, un príncipe normalmente debería regresar en sedán, pero vi a Ingwantan entrar por la puerta exterior con paso apresurado. Varios jóvenes eunucos lo seguían de cerca, todos con aspecto asustado. Supuse que había sufrido algún agravio, así que corrí hacia él en 3 pasos rápidos, abrí la capa y tras saludar, se la puse sobre los hombros. Instintivamente tiró de la capa y de repente me miró. ¿Está caliente? Le dirigí una sonrisa amable. Para responder a su Alteza, este esclavo lo sostuvo en mis brazos todo el tiempo, así que está caliente. Solo entonces el ceño fruncido se distendió un poco. Qué considerado, Tangui. Recordó mi nombre. Incluso me ofreció entrar al salón y tomar un té caliente antes de irse. Me incliné. Al ver que me negaba a entrar, se quedó allí de pie conmigo.
El viento levantó ráfagas de nieve. Bajo la capa oscura, las venas de su mano baja se marcaban con claridad, y sus nudillos estaban rojos de frío. Debo regresar para atender a la consorte Su, dije enderezándome e inclinándome hacia él. Nuestras respiraciones eran una niebla blanca en el aire. Ninguno de los dos podía ver con claridad la expresión del otro. Su Alteza, el 9 del mes que viene es un día propicio. Imaginé que a alguien más le gustaría beber esta taza de té caliente de Su Alteza. Retrocedí cortésmente. Mirando la fina capa de nieve en el alero, sonreí. Este año nieva muy pronto. Sin duda una nevada oportuna presagia un año próspero. El año que viene será sin duda auspicioso. Ingwantan alcanzará la madurez el año que viene. Por costumbre debía abandonar el palacio y establecer su propia residencia, buscando su propio futuro. Así que mis palabras buscaban consolarlo, aliviar la frustración de estar confinado y restringido en palacio. Sus cejas se relajaron por completo. Tras una risa silenciosa, me miró. ¿Solo viniste a devolver una capa? Asentí con aspecto honesto y sencillo. ¿Solo para devolver la capa de Su Alteza? Su mirada se posó en el adorno de jade que llevaba en la cintura. Arqueó una ceja y, como si volviera a ver a través de todo, preguntó, ¿la señorita Tangui solo vino a devolver una capa? Esta vez sonreí sin responder. Me sacudí la nieve de la frente, saludé y me retiré rápidamente. Al poco rato una joven doncella de palacio me alcanzó, sosteniendo un paraguas para protegerme de la nieve. Dijo que Ingwantan le había ordenado personalmente que me acompañara de regreso para que no me mojara ni enfermara. Miré hacia las montañas distantes más allá de los muros del palacio. El viento y la nieve formaban una cortina. Nada en el mundo era fácil de discernir. Por suerte siempre entendí claramente lo que quería. Fingiendo timidez, mantuve la cabeza gacha todo el camino. Antes de despedirme le di a la criada una buena cantidad de dinero. Por favor, transmítale mi agradecimiento a Su Alteza, dije en voz baja. Y dígale que si alguna vez necesita algo solo tiene que llamar a Tangui. Si no conseguía un puesto me liberarían del palacio a los 25 años. Dentro del palacio hay que luchar por sobrevivir. Fuera del palacio, la supervivencia es una lucha aún más dura. Tenía que planificar con antelación. De lo contrario, una vez liberado, regresaría a casa solo para que mi padre me vendiera a un extraño como si vendiera verduras, y aún así no tendría una buena vida. Al regresar a los aposentos de Suguen, me encontré con Sukunyu, a quien acababan de conceder permiso para entrar en el palacio. El emperador se apiadó de su juventud y se quedó solo con su abuelo y su hermana mayor, así que le concedió media hora para visitar a Suguen antes de despedirlo. Sukunyu llegó tan de repente que en cuanto entré, varias criadas mayores me sujetaron. Antepasado, por fin has vuelto. Estaba a punto de salir a buscarte. Xiaochun me calentó las manos. Con una nevada tan intensa, no estábamos preparados. Su señoría está haciendo un berrinche dentro. Miré rápidamente hacia la habitación interior, pero vi fruta, vino y todo perfectamente preparado, incluso un par de botas abrigadas listas para el joven marqués Su. Dada la personalidad directa de Suguen, no debería haber nada que criticar. Me pondré ropa limpia y serviré a su señoría en un momento. Mientras me lavaba las manos en la habitación exterior, antes de poder acercarme a Suguen, volví a oír su voz interior. Media hora. ¿Cuántas palabras puedo decir? Es realmente desgarrador. Nuestra familia Su derramó sangre por él al nacer, y ahora todos están muertos o desaparecidos. Mejor me voy del palacio y vuelvo a casa a descansar medio año. Entonces lo comprendí. Su enojo no iba dirigido a los sirvientes. Simplemente estaba descontenta. Entré y la saludé con el rostro alegre, persuadiéndola con dulzura. Mi señora, el joven marqués llegará pronto. Permita que esta esclava la ayude a cambiarse y vestirse. Hacía mucho que no veía a su hermana mayor. Seguro que lo esperaba con ansias. Mis palabras dieron en el clavo. Suguen hizo una pausa por fuera. Para sus adentros dijo, es cierto. No puedo recibirlo con cara de pocos amigos y hacer que Judy se preocupe pensando que soy infeliz en palacio. Ya tiene suficientes responsabilidades.
Su Wen se tranquilizó, forzó una sonrisa y me ordenó que la vistiera bien. No debía permitir que nadie dijera que se veía demacrada. Pero justo cuando lograba recomponerse, Su Kunyu llegó cabizbajo. Envuelto en un pesado atuendo militar que envolvía su juvenil figura, levantó un rostro ensombrecido por una tristeza que superaba con creces su edad. Pero eventualmente tendría que asumir el honor del marqués. Sosteniendo la mano de Su Wen, Su Kunyu se atragantó antes de hablar. Hermana. Abuelo. El abuelo está gravemente enfermo. Puede que no sobreviva este invierno. 5. Una era una consorte de palacio que rara vez saboreaba la libertad, la otra, una joven heredera cuyo corazón estaba atormentado por la preocupación. Era difícil saber quién podía consolar a quién. Solo que ese día los hermanos de la familia Su lloraron desconsoladamente, como si aquella nieve otoñal les hubiera arrancado todas las lágrimas que derramarían en su vida. A partir de entonces una armadura los cubriría, y cada uno se volvería más decidido, más inquebrantable que el otro. Xiao Chun contaba el tiempo y me lanzaba miradas ansiosas. Lo entendí bien. El emperador había retrasado deliberadamente a Su Kunyu hasta que las puertas del palacio estaban a punto de cerrarse. Si el decreto concedía una visita de media hora, entonces debía ver a su hermana solo media hora, sin importar si lo que discutían era la muerte inminente del último anciano de su familia. La autoridad imperial se alzaba por encima de la autoridad paternal. Esta fue la primera lección en el camino de la resistencia solitaria para Su Kunyu. Me arrodillé lentamente y hablé solo después de pensarlo detenidamente. Su señoría, las puertas del palacio pronto se cerrarán. Permita que esta sirvienta acompañe al joven marqués afuera. Su rostro estaba lleno de furia contenida. No se atrevió a decirlo en voz alta, pero la oí maldecir por dentro. Si un gato o un perro se porta mal, uno puede sudar la gota gorda. Sin embargo, a los hermanos nos tratan peor que a los animales. Nuestro abuelo se está muriendo, pero debemos obedecer las órdenes y vernos solo media hora. Bajé la cabeza hasta el suelo y me coloqué deliberadamente entre los dos hermanos. Suavicé mi voz para que solo ellos pudieran oírme. Mi señora, aguante por ahora para que pueda esperar largos días por delante. Cuanto más obediente se muestra, menos precavido se vuelve. La postura de Su Wei tembló visiblemente. No me levanté, pero supe que me observaba fijamente durante un largo rato. Finalmente soltó lentamente la mano de Su Kunyu y habló con profunda convicción. Kunyu, ayuda a esta doncella a levantarse y deja que te acompañe fuera del palacio. De hoy en adelante cada uno de nosotros debe cuidarse bien. No debemos deshonrar a la familia Su. Su Kui no está muerto, Kui Ali. Antes de que me alcanzara, me puse de pie rápidamente. Un amo puede favorecer a un sirviente, pero yo nunca debo enorgullecerme ni perder el decoro. El crepúsculo oscureció el cielo. Resbalé varias veces en los senderos helados, temeroso de retrasarme un instante y causar problemas. No me atreví a detenerme hasta que lo escolté hasta la puerta del palacio. Resultó que llegamos antes de lo previsto. Solté un largo suspiro. Antes de partir, Su Kunyu me dijo: mi hermana mayor te aprecia mucho. Debes estarle agradecida por su favor. Planea para ella en todo lo que hagas y ponla por delante de todo. Aunque joven, ya tenía el porte de un comandante experimentado. Me devolvió el paraguas, dejando que la nieve de la noche se asentara sobre su armadura. No debería hacer grandes promesas, pero mi hermana y yo estamos en tiempos difíciles. Arriesgaré mi vida para ganar méritos. Algún día, quizá llegue a ser uno de los ministros más importantes. La empuñadura de su espada giró ligeramente hacia mí, en una tenue amenaza. No debes pagar la bondad con traición. De lo contrario, no te perdonaré. Me incliné y respondí con calma. Si su señoría no hubiera sido tan ingeniosa, esta doncella habría muerto la noche que salté al manantial por ella. ¿Cómo estaría viva hoy? Joven marqués, tenlo por seguro, él lo comprendía. En realidad, había arriesgado mi vida por una salida, pero para los demás, solo era una criada dispuesta a morir por su señora. Su expresión se suavizó, incluso con un dejo de culpa. Le pediré a la señorita Tang Chi que cuide de mi hermana en los próximos días. Su Kunyu no era muy dado a las palabras dulces, pero su tono se volvió más suave.
El camino está resbaladizo. Ten cuidado al regresar. Sonreí. Es mi deber. Gracias por recordármelo, joven marqués. Él también sonrió. La pequeña linterna del palacio junto a la puerta proyectaba un tenue resplandor en sus ojos claros. Con razón le gustas a mi hermana. Después de despedirlo, vi su carruaje desaparecer en la noche nevada. Miré hacia el mundo más allá de los muros del palacio. Una lástima. En una noche de finales de otoño como esta, con nubes densas y nieve espesa, los pequeños faroles a lo largo de la puerta iluminaban apenas 3 pasos. Pero en mi experiencia, la luna era simplemente la luna. No era escarcha en el suelo, ni el anhelo de un amante, y la luna fuera del palacio no estaba más llena que la de dentro. En todo caso, mi vida dentro del palacio se había convertido en una vida propia. Al ver a Sukunyu cabalgar a lo lejos, finalmente comprendí por qué Sugui anhelaba tanto la vida fuera del palacio. La vida fuera de estos muros era difícil para mí, pero para ella, una vez significó libertad, alegría y la posibilidad de una felicidad por la que podía luchar. ¡Qué lástima! Quienes están desesperados por irse no pueden irse, y quienes están desesperados por quedarse, nunca podrán quedarse. Después de esa partida, solo tardó 3 años. Con brillantes logros militares, ascendió a los rangos más altos de la corte. Durante esos 3 años protegí a Sugui, ayudándola a mantener un perfil bajo como consorte su dentro del palacio. Le encantaba la actividad e intentó varias veces ir a los establos a montar, pero yo siempre la detenía. Cuando llegó el decreto imperial, nombrando la noble consorte, la ayudé a ponerse de pie y sonreí. Tras la ceremonia de investidura, esta doncella acompañará a su señoría a los establos. Puede elegir un caballo joven que le guste. Lo criaremos nosotros mismos y se acercará a ti. Sugui me rozó la mejilla con los dedos, sonriendo. Siempre tienes ideas. Tras mudarse al Palacio Sixia, residencia de la recién nombrada noble consorte, me convertí en una de las doncellas principales más jóvenes del complejo. Xiao Chun me conocía mejor, pero nunca le conté el secreto de la voz interior de Sugui. Simplemente creía en mi capacidad y se alegraba sinceramente por mí. Me estrechó la mano, riendo. Como dicen, cuando uno se levanta, todos los que lo siguen también. De ahora en adelante, contigo al frente, nadie se atreverá a intimidarme. A menudo pensaba que Xiao Chun había tenido una fortuna sencilla. Al igual que yo, había sido una hija secundaria de baja cuna. Pero su abuela la apreciaba, y cuando entró en palacio, recibió protección y no sufrió malos tratos. La consorte su provenía de una buena familia. Cuando entró en palacio, muchos sirvientes de baja cuna intentaron encariñarse con ella, pero pocos lo consiguieron como Xiao Chun. En cuanto a mí, pasé medio año sirviéndote para la azafata, haciéndome cargo de todas sus pesadas tareas y ofreciendo el equivalente a un año entero de estipendios solo para recibir una sola recomendación. Si Sugui hubiera sido de las que lo cuestionan todo, renuente a aceptar a nadie sin examinarlo, mi esfuerzo habría sido en vano. La inocencia de Xiao Chun provenía de su vida protegida. La envidiaba por ello y también la apreciaba por su genuina amabilidad conmigo. Ahora que ambos habíamos ascendido, la protegería y podría seguir viviendo con sencillez. Incluso Sugui a veces miraba a Xiao Chun y preguntaba: «Todos en este palacio son astutos como un zorro. Pero tú sonríes todo el día. ¿De verdad no tienes preocupaciones?» La sonrisa de Xiao Chun se ensanchó. Había engordado más desde que se mudó al Palacio Sixia, su rostro regordete y ovalado brillaba como la luna llena. Su señoría, claro que tengo preocupaciones. Solo deseo que su señoría siempre esté bien para que esta criada también pueda seguir disfrutando de sus días. Sus palabras también hicieron reír a Sugui. Comparada con mi cautelosa moderación, la franqueza de Xiao Chun era mucho más encantadora. Al ver su radiante sonrisa, bajé la cabeza. Si la inocencia nace de una vida de alegría y seguridad, seguramente nadie quiere volverse calculador a una edad temprana. Pero la vida deja pocas opciones. Entonces, inesperadamente, Sugui extendió la mano. Sus finos dedos se deslizaron silenciosamente en mi palma. Siempre estaba sana y rara vez enfermaba. Sus dedos estaban calientes. Sorprendido me volví hacia ella y vi su perfil sereno y gentil. Su gesto silencioso fue un consuelo sin palabras.
Por un instante me picó la nariz de la emoción. Así que alguien comprendía mis dificultades, alguien compartía mis cargas. Escondido bajo nuestras anchas mangas, apreté mi mano alrededor de ella. Por primera vez, sin pensarlo 2 veces, hice una promesa sincera. Mi señora, al igual que Xiao Chun, deseo que su señoría siempre esté bien. Esta doncella estará a su lado contra viento y marea, helada, lluvia o nieve. Pensé que le gustarían esas palabras. Pero retiró la mano inmediatamente. Su sonrisa serena se desvaneció, reemplazada por una serenidad que daba que pensar. Podrás salir del palacio a las 25. No quiero que te quedes a mi lado. Levantó la cabeza y me miró. Bajo la luna de mediados de otoño, soplaba un viento fresco. ¿Has tratado tan bien al sexto príncipe estos años? ¿No era ese tu verdadero propósito? Me quedé paralizado queriendo explicarlo, pero sabiendo que no tenía defensa. Solo pude guardar silencio. Entre las personas, demasiados secretos y vías de escape hacen imposible la verdadera cercanía. Pero al mirar a Subei, radiante y elegante como un cielo despejado después de la lluvia, me dolió el corazón. Quería estar cerca de alguien tan radiante. Pero quizás simplemente no lo merecía. Ingwantan se mudó para establecer su propia residencia. Cuidaba su pequeño dominio con esmero, sin cometer errores, sin llamar la atención, comportándose con impecable moderación. Aún así, cada vez que la emperatriz lo mencionaba, siempre había un atisbo de desagrado. En aquel entonces, la emperatriz había separado a la fuerza a Ingwantan de su madre, y lo había criado bajo su propio cuidado. Había dado a luz a 2 princesas seguidas y no tenía hijos varones. Temerosa de que un futuro príncipe heredero no la tratara con amabilidad, adoptó con urgencia a un joven príncipe. Pero antes de que éste pudiera criarse mucho tiempo, la emperatriz volvió a quedar embarazada y dio a luz a un hijo. Era el 9º príncipe y con el poderoso linaje de la emperatriz respaldándolo, casi al instante todos aceptaron tácitamente que algún día sería el príncipe heredero, el futuro hijo del cielo. Por mucho que la emperatriz insistiera, no sentía favoritismo. Poco a poco se inclinó hacia su propia sangre. Así, quienes alguna vez intentaron congraciarse con Ingwantan cambiaron de bando. Pero sinceramente no solo en palacio. A la gente de todas partes le encantaba dejarse llevar por el viento, adular a los poderosos y pisotear a los débiles. El antiguo Ingwantan siempre había sido desconocido, pero al permanecer en silencio junto a su madre biológica, viviendo una vida estable y recta, no había sufrido tantas miradas maliciosas como ahora. Cuanto más obediente y humilde se comportaba, más gente quería hacerle tropezar. Así es el egoísmo humano. Cuando Su Wei fue a presentar sus respetos a la emperatriz, escuchó a los demás hablar sobre el sexto príncipe Ingwantan. Analizó en silencio, y lo que pensó tenía mucho sentido. Escuché su voz interior decir: la emperatriz teme que el sexto príncipe tenga ambiciones ocultas, teme que piense que ya que ella lo crió con nombre, algún día podría luchar por la corona. ¡Ah, qué innecesario! Si tan solo viera la desesperación con la que ese chico intenta proteger a su madre, sabría que no tiene esas aspiraciones. Detrás de Su Wei, estuve totalmente de acuerdo con ella. Ingwantan era culto, cortés, de rostro frío pero de buen corazón. Siempre fruncía el ceño, no por sí mismo, sino por miedo a no poder proteger a quienes deseaba proteger. Aquella noche, bajo la montaña de la linterna iluminada por la luna, me había dicho: recuerda esto. Es bueno tener intención, pero algunas cosas escapan a nuestras fuerzas. No hay que ser demasiado astuto. En realidad, hablaba de sí mismo tanto como me aconsejaba. Así que, durante los últimos 2 años, fui a menudo a cuidar de la consorte Sue, usando la influencia de la consorte Su para asegurarme de que los sirvientes de todas partes la trataran con más amabilidad. En parte quería congraciarme con Ingwantan, y en parte sentía genuina compasión por él y su madre. Quizás fue este raro rastro de sinceridad entre todos mis planes calculados lo que hizo que Su Wei hiciera la vista gorda, permitiéndome usar su autoridad como si fuera mía, e incluso ayudándome de vez en cuando. Cada pocos días murmuraba para sí: qué aburrido y tedioso está todo últimamente. Debería buscar a alguien con quien hablar. Y yo aprovechaba el momento para preguntarle si quería visitar uno de los palacios de la consorte. Ella asentía, y la mayoría de las veces le recomendaba a consorte Sue,
diciendo solo que las flores de manzano silvestre eran especialmente hermosas. Nunca se negaba, dejándose guiar. Después de muchas visitas, admiraba con alegría las flores, pero suspiraba por dentro. Las flores florecen solo durante 100 días. Al final, caen y se desvanecen en la tierra. Pinos y cipreses, esos sí que merecen la pena verse todo el año. Ese mismo día, al regresar, ordené que plantaran pinos y cipreses en el patio delantero. Su güey me miró en silencio, atónita, sin palabras, con la mente llena de sorpresa. ¿Será ella el gusano en mi estómago? ¿Cómo sabe exactamente lo que estoy pensando? Casi me echo a reír. Por primera vez tomé la iniciativa de acercarme a ella. Contemplando su hermoso rostro, bromeé con valentía. Su señoría y esta doncella siempre visitan a la consorte Sue para contemplar las flores del manzano silvestre. Pero esta criada piensa que las flores se marchitan rápidamente. Los pinos y cipreses permanecen siempre verdes. Sorprendida, Su güey soltó un pequeño grito, tapándose la boca conmocionada. Me preguntó una y otra vez si realmente pensaba eso. Nunca había sido de los que disfrutaban con tranquilidad de las flores o la luna, y no podía revelar que escuchaba sus pensamientos, así que solo pude asentir y decir que sí. Ver la apreciación en sus ojos me hizo sentir culpable y avergonzado. Nunca imaginé que este acto impulsivo la ayudaría a decidirse. Entre los pinos perennes con la suave brisa otoñal, me habló palabra por palabra: Tanguy, cuando llegue el momento de que abandones el palacio, debes hacerlo. Vive una vida libre y plena. Pero el sexto príncipe camina sobre hielo fino. Su residencia no es un lugar seguro. No quiero que vivas con miedo todos los días. ¿Por qué no vas con mi hermano? Ayúdalo a administrar su casa. Aunque un día muera en el campo de batalla, podrías vivir a salvo protegiendo el marquesado. El mayordomo de la casa era el papel de una señora. Su güey me valoraba de verdad. Al verme callada durante tanto tiempo, se sintió angustiada. Tonta, ¿qué tienes que dudar? No me digas que de verdad sientes algo por ese sexto príncipe, aferrándote a una vaga fantasía de amor. Si es así, ¿cómo me atrevería a dejarte salir del palacio? En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Me arrodillé, bajé la cabeza al suelo, dejando escapar 2 lágrimas, dejando que la tristeza llenara mi rostro. Su señoría, esto no significa decepcionar su gran bondad. Solo que mi corazón ya no me pertenece. Solo deseo arrojarme sobre ese hielo frágil. Su güey suspiró una y otra vez, regañándome por ser tan inteligente, pero dejando que el romance me nublara la mente. Pero al verme temblar bajo el viento otoñal, finalmente cedió, me ayudó a levantarme y me llevó al interior del salón. Si insistes en este camino, no te dejaré ir fácilmente. Se sentó a la mesa enfadada y se sirvió té, pero el agua caliente le salpicó y le quemó el dedo. Me apresuré a acercarme, tomándole la mano y soplando suavemente sobre la piel enrojecida. Su güey se quedó quieta, observando en silencio mis acciones. Solo cuando la marca roja desapareció, levanté la cabeza para mirarla a los ojos. Su señoría solo necesita corregir los defectos de esta criada. De lo contrario, donde quiera que vaya, se preocupará de todos modos. Soltó una risa entrecortada, contó con los dedos y dijo que aún faltaban 2 años, tiempo más que suficiente para enseñarme bien. Miré sus 2 dedos alzados, momentáneamente aturdido. En un instante de descuido, murmuré en voz alta: solo me quedan 2 años para irme, pero ¿y su señoría? La sonrisa se desvaneció poco a poco del rostro de su güey. Ambos estábamos en la flor de la juventud, pero ella ya podía ver el triste final que le aguardaba. Fue un destino realmente cruel. Al comenzar la primavera, Sukunyu regresó triunfante. Ahora que ostentaba el poder, ya no era el joven insignificante que solía ser. Solicitó expresamente permiso para entrar al palacio y ver a su güey. Ni siquiera necesitó decirlo en voz alta, Su Majestad comprendió su intención y le concedió mediodía. En cuanto recibimos la noticia, todo el palacio Sixia se llenó de actividad antes del amanecer. El comienzo de la primavera era perfecto para admirar los ciruelos en flor, así que plantamos todo el jardín con árboles florecientes con mucha antelación, esperando solo la llegada de este marqués militar de primer rango. Durante años el joven general se había convertido en alguien más firme y sereno.
Había crecido, su rostro se había oscurecido por el sol y su mirada era brillante y penetrante. Apenas había intercambiado algunas palabras formales cuando las lágrimas de su hermana lo abrumaron. Durante días, Su-Wei había estado tan emocionada por ver a su hermano que apenas podía dormir. Incluso sonreía mientras comía. Sin embargo, cuando finalmente lo vio, no pudo evitar llorar. Había preparado muchos versos elegantes y apropiados. Me dijo que alabaría a su hermano por su valor y la gloria que había traído a sus antepasados. Pero ahora, con el pañuelo empapado, todo lo que salía de sus labios temblorosos estaba a flor de piel. Eres la única que queda en casa. Todos estos años, ¿cuánto habrás sufrido? El campo de batalla es tan peligroso. Cuando te hirieron, debió doler muchísimo. Las manos de Sukunyu apoyadas en las rodillas, se apretaron al instante. Bajó la cabeza apretando las muelas. Quería mantener la compostura, asistir a esta reunión con alegría y tranquilizar a su hermana. Pero no pudo contenerse, sus ojos se enrojecieron. En un momento se dirigía a ella respetuosamente como Su Alteza, noble consorte, y al siguiente su voz se quebró por el cansancio y el agravio. Hermana. Hermana. Anoche soñé. El abuelo seguía vivo y tú estabas en casa, y cabalgábamos y cazábamos juntos en la montaña sur. De repente levantó la cabeza conteniendo las lágrimas, esbozando una sonrisa forzada. En aquel entonces dije, tu futuro esposo debe ser más fuerte que yo, debe hacerte más feliz que nunca en casa, de lo contrario, jamás lo aceptaría. Esas palabras hicieron que todos los sirvientes que esperaban a un lado se sumieran en una profunda tristeza. ¿Quién, en este palacio profundo y abrumador, podría aspirar a la felicidad eterna? Su-Wei se secó las lágrimas con fuerza, forzando una sonrisa descarada. Bueno, pequeña, tu deseo se cumplió. Me casé con el Hijo del Cielo y me convertí en una noble consorte. Mis días son libres y grandiosos. Supongo que te lo debo. Sukunyu rió y dijo que en familia no había necesidad de hablar de quién le debía a quién. Los hermanos bebieron unas copas de vino, recordando cálidos y alegres recuerdos de la infancia. Poco después el sol se puso tras las colinas del oeste. Era casi la hora de cerrar las puertas del palacio. Después de tantos años con Su-Wei, nos entendíamos sin necesidad de hablar. Apenas me arrodillé para saludarla cuando ya sabía lo que quería decir. Su-Wei agitó lentamente la mano y suspiró con impotencia. Mira eso. Mi pequeño antepasado está aquí para mantenerme a raya. A diferencia del joven cauteloso que había sido en nuestra reunión anterior, Sukunyu ahora me miraba con una sonrisa. La señorita Tangi solo se preocupa por el bienestar de mi hermana. Ella es pensativa. Aprovechando sus palabras, Su-Wei volvió a mencionar la idea de enviarme fuera del palacio. Si la encuentras útil, cuando a finales del año que viene alcance la mayoría de edad para dejar el palacio, la enviaré a nuestro marquesado. Deja que ella se encargue de la casa. ¿Qué te parece? Sukunyu me miró fijamente. Incliné la cabeza lo más que pude sin saber cómo responder. Con calma, respondió, solo me queda un miembro de la familia. Los asuntos del hogar los dejo en manos de mi hermana. Ya sabíamos que el emperador le había otorgado un decreto que le ordenaba casarse con la hija legítima del primer ministro Lin como su esposa principal. Su-Wei no podía interferir en eso. Pero con mis antecedentes, ayudarme a convertirme en la consorte de un marqués militar de primer rango ya me elevaba como un gorrión al cielo. En cuanto a Sukunyu, sinceramente su pasión eran los asuntos de Estado. No le importaban mucho tales arreglos. Solo que le había causado una buena impresión años atrás y que ahora su hermana me mencionaba, así que simplemente accedió. A lo largo de la historia, entre todos los señores y nobles bajo el cielo, ¿cuántos se sintieron conmovidos por la ternura? Así que lo vi todo con claridad. Me desvié con suavidad. Aún queda mucho tiempo antes de que salga del palacio. Si su señoría desea librarse de mí tan pronto, debe significar que este sirviente ha actuado mal y ya no le agrada. Sonreí para romper el ánimo. ¿Cómo se atrevía una sirvienta tan inútil a ir al marquesado y causar problemas? Si ni siquiera tú eres capaz, ¿quién más se atreve a llamarse perspicaz? Su-Wei supuso que me negaba por Ingwantan. Suspiró y guardó silencio, y luego me dijo que acompañara a su hermano hasta la puerta.
Mientras caminábamos hacia la entrada del palacio, la misma nieve, la misma noche que la última vez, pero Sukunyu ya no estaba tenso ni irritado. En cambio, habló con suavidad. Puede que sea un hombre de guerra, pero no intimido a los de mi casa. Solo los hombres sin poder hacen eso. Y además, como has protegido a mi hermana con tanta devoción todos estos años, te trataré bien el resto de tu vida. Sus palabras fueron rectas y sinceras. Me incliné en señal de agradecimiento. Si esto hubiera sucedido durante mis primeros años en palacio, me habría apresurado a aceptar, temiendo solo que cambiaran de opinión. Pero el viento era feroz, la nieve era pesada, y sentí como si mis pensamientos se hubieran congelado. Decliné suavemente. Señor, ambos tenemos 20 y pocos años. La vida es larga, y el camino por delante es aún más largo. Si de verdad desea honrar mi lealtad a su señoría, entonces deje que esta sirvienta elija por sí misma. Sukunyu soltó una risita con el ceño y la mirada despejadas. Será mejor que elija a alguien mejor que yo, si no, no lo aceptaré. Me recordó de nuevo que tuviera cuidado al pisar el camino helado y luego montó de un salto en su caballo. La pluma carmesí de su yelmo flameó con el viento mientras se alejaba con sus guardias. Esta vez al verlo marchar, quizá porque era pariente de su güey, sentí una leve calidez de cercanía hacia él. Que siempre conserve esa juventud brillante y vigorosa. Que tenga una vida larga y tranquila. 9. Ingwantan vino a buscarme antes de lo esperado. Temprano a la mañana siguiente, justo un día después de que despidiéramos a Sukunyu, este solicitó permiso para entrar al palacio e informar sobre asuntos gubernamentales. Al salir, visitó a su madre biológica, la consorte Sue, y luego se dirigió directamente al palacio Sixia. Una fina capa de nieve se extendía como jade roto sobre el suelo. Esta vez, fue él quien me esperó bajo el alero. Su motivo de visita fue bastante gracioso. La madre consorte dijo que te había preparado una pequeña chaqueta acolchada. Pensé que como pasaría por aquí al salir del palacio, te lo traería. La residencia de la consorte Sue estaba mucho más cerca de las puertas del palacio. Venir al palacio Sixia era claramente tomar el camino más largo. A lo largo de los años, como era príncipe y tenía libre acceso al palacio interior, lo veía con frecuencia. Después de que ayudé a organizar su asistencia al banquete de cumpleaños de la consorte Sue, ella empezó a tratarme como a uno de los suyos. Imagino que a menudo hablaba bien de mí ante Ingwantan, al igual que la dama Su, con la esperanza de que, cuando finalmente dejara el palacio, pudiera seguir de su lado. Con la consorte Sue al cuidado del harén, la noticia se difundió rápidamente, razón por la cual llegó con tanta prisa. Me di cuenta de que, a pesar de la insensibilidad de la familia real, Ingwantan sentía un profundo afecto por mí. Cualquiera apreciaría la mano que lo ayudó cuando se ahogaba, como la dama Su lo hizo por mí, y como yo una vez lo hice por Ingwantan. Especialmente durante esos años en que luchaba y se sentía impotente, las cosas que hice por su madre biológica bastaron para conmoverlo profundamente. Así que, a pesar de su habitual calma y moderación, llegó esta vez visiblemente nervioso. He oído que su señoría, la noble consorte, te ha prometido al joven marqués Su. Asentí obedientemente. Su señoría siempre es benévola. Temiendo que no encontrara buenas perspectivas cuando llegara mi hora de dejar el palacio, tomó esta decisión por mí. ¿Cómo no encontraste un buen lugar? Las elegantes cejas de Ingwantan se fruncieron. Levantó la mano, quizá queriendo agarrarme la muñeca, pero se lo pensó mejor y, torpemente, la dejó caer sobre su propia diadema. Se humedeció el labio inferior. La brillante luz del sol primaveral brillaba en su rostro como jade pulido. Además de ofrecerte consuelo y seguridad, puedo hacerte compañía. Eso es mucho mejor que alguien que desaparece en el campo de batalla durante medio año. Era la primera vez que veía a Ingwantan perder la compostura, y no pude evitar reír. Me miró, nervioso, y luego desvió rápidamente la mirada hacia el pino, el ciprés y la nieve en el alero. Sexto príncipe, ¿de verdad viniste solo a traer una chaqueta?, bromeé tranquilamente. Apretó la mandíbula y me lanzó una mirada de impotencia. Lo sabes muy bien. Le quité la chaqueta de los brazos, fingiendo ignorancia, e hice una reverencia. Agradezco a la consorte Sue por la chaqueta y a su Alteza por traerla. Esto hizo el testamento. Ingwantan me agarró de la muñeca de repente.
Bajo los pliegues de nuestras mangas, sus dedos se posaron en mi palma. Me sacaba media cabeza, y estaba tan cerca que su cálido aliento me rozaba las cejas. Apretando los dientes, dijo, ¿de verdad no sabes si tomé el camino más largo o no? La brisa primaveral flotaba, los pájaros cantaban suavemente y su aroma a pino y bambú me envolvió. Una vez me advertí a mí mismo que el amor no era algo que pudiera permitirme. Apenas tenía fuerzas para sobrevivir. ¿Cómo podía atreverme a esperar algo tan etéreo e incierto? Mientras seguía paralizado, Ingwantan añadió apresuradamente, no he venido hasta aquí solo para entregar una chaqueta. Quería verte. Temía que una vez que encontraras un buen hogar, no quisieras volver a verme. Una preocupación tan rara y valiosa. A pesar de todos mis intentos por mantener la calma, no pude evitar que mi corazón se agitara. Lo miré fijamente a los ojos durante un largo rato. Antes de que pudiera decidir qué responder, Xiao Chun se acercó corriendo y nos interrumpió. Tangyi, su señoría, la busca. Retiro la mano de inmediato. Antes de irme le susurré algo a Ingwantan. Entonces saludé rápidamente y me alejé sin atreverme a mirar atrás. Más tarde un joven eunuco me contó que Ingwantan permaneció fuera de la puerta del salón un buen rato antes de marcharse. Parecía bastante perdido. Mi mente estaba confusa. No me importaban sus sentimientos. Sin embargo, en cuanto entré al salón, escuché la voz interior de Lady Su. Se acabó, esta pareja ya no puede separarse. Incluso la persiguió hasta la puerta del palacio. Pero en su rostro mantuvo la compostura digna de la señora del palacio y me regañó. Eres solo una humilde doncella de palacio. ¿Cómo te atreves a reunirte con un príncipe en privado? ¡Qué comportamiento tan inapropiado! Me acerqué a servirle el té y luego me arrodillé para admitir mi culpa. Este sirviente merece la muerte. Ruego el castigo de su señoría. Lady Su frunció el ceño. En voz alta, dijo, ¿de verdad crees que este palacio no se atreve a matarte? Pero en su corazón murmuró, ¿así que confías en que no soporto matarte y ahora te atreves a hacer lo que te plazca? No pude contener la risa, lo que la hizo sonreír también. Gracias, oh gracias. Siempre sabes cómo tratarme. Extendió la mano. Esta vez, no dudé ni calculé. Naturalmente puse mi mano sobre su muñeca y me puse de pie. Me incliné y le acaricié los hombros. Su señoría, aunque mañana deje el palacio, hoy sigo siendo su persona. Debo cuidarla con todo mi corazón. En lugar de decir cosas tristes que solo hacen más difícil la separación, ¿por qué no pasamos estos días que nos quedan felices? Lady Su levantó lentamente la cabeza y me miró fijamente, con los ojos abiertos como los de una niña. Sus ojos hablaban. Llevábamos tanto tiempo juntos que incluso sin oír sus pensamientos, sabía lo que pensaba, sabía que la alegraría. Aún así, dejó escapar un largo suspiro con los ojos llenos de una silenciosa tristeza. Escondió sus palabras más importantes en lo más profundo de su corazón. No quería decirlas en voz alta. No quería cargarme con culpa. Pero, por desgracia, seguí escuchándolas. Cada día extra que estés conmigo me trae alegría ahora, pero hará que la despedida sea mucho más difícil después. Nadie me entiende como tú. En este vasto y solitario palacio, eres la única que me deja ser yo misma. Me quedé en silencio detrás de ella, mirando las ramas que brotaban fuera de la ventana, absorta en mis pensamientos. No fue hasta que me preguntó qué estaba pensando que recuperé la consciencia y miré fijamente su rostro suave como el hibisco. Su señoría, mientras aún tengamos tiempo, ¿me enseñará a montar a caballo? Se quedó completamente atónita. Se dio la vuelta y hundió la cara en mi pecho. Dijo en voz alta, por supuesto. Antes de que te vayas te enseñaré Tang Chi. Pero en su corazón susurró, y después de que te vayas me dolerá como si me hubieran arrancado el corazón, Tang Chi. Durante el último año aproximadamente seguí llevando a cabo cada tarea con suma cautela y diligencia. La emperatriz desconfiaba de Sui, pero todos sabían que Sui no soportaba a un príncipe, así que la emperatriz no se mostraba demasiado precavida. Incluso interactuaban con frecuencia, manteniendo una fachada de armonía. Conocía todos los tabúes de la emperatriz, así que cada vez que Sui me enviaba a entregarle cosas,
me quejaba a propósito de que a mi señora Guifei le encantaba montar a caballo, molestar a los gatos, pasear a los perros e incluso persuadir a los pájaros en los árboles. Amaba todo menos a los niños. Con tantos príncipes y princesas en todo el palacio, su señoría no se acerca a ninguno. Supongo que nació sin la bendición de tener hijos. Sabía que esas palabras eran presuntuosas, así que cuando la emperatriz me interrumpió severamente, me arrodillé de inmediato para confesar mi culpa. Fue entonces cuando se acercaba la hora de mi partida del palacio. Sui me envió a visitar a la emperatriz, no solo para entregarle regalos, sino también para informarle formalmente de mi próxima partida, para que pudiera irme con dignidad. Antes de irme todavía estaba peinando a Sui. Me insistió sin parar, diciéndome que, después de presentar mis respetos a la emperatriz, debía acordarme de informar a varias consortes de alto rango antes de irme, para que cuando me casara con un noble y volviera a visitar el palacio, no pareciera desconocido. Podría haberme obligado a ir a la residencia de Suicunyu, pero al final, decidió respetar mis deseos y dejarme elegir por mí mismo. Ingwantan tenía una expresión fría, pero un corazón cálido. Suicunyu tenía una expresión cálida, pero un corazón frío. Solo Sui con su rostro cálido y su corazón aún más cálido. Su señoría ha planeado tanto para mí. Nunca podré agradecerle lo suficiente. Cuando la última horquilla se deslizó por su cabello, me incliné a su lado. Volvió a extender la mano, y esta vez no me levanté. Solo cuando me miró, la tomé de la mano y le pregunté en voz baja, «¿Mi señora, de verdad piensa dejarme elegir libremente?» Sui esbozó una sonrisa de impotencia. El espejo de bronce reflejaba su delicado perfil. «Lo que quieras hacer, hazlo». «Lo haré». En su corazón dijo, «la libertad y la felicidad que nunca pude obtener. Te las doy todas». Un viento del norte se levantó, aullando tras los muros bermellones. En el frío invernal, se conoce la firmeza del pino y el ciprés. En el palacio de la emperatriz, la halagué con palabras cuidadosamente elaboradas. La emperatriz, comprendiendo mis intenciones, me preguntó si temía que al no tener hijos, los Guifei caerían en desgracia, y yo con ella. Fingí estar completamente aterrorizado por ser descubierto, inclinándome varias veces en pánico. Luego, poniendo los ojos en blanco como si me hubiera llegado la inspiración, me arrastré más cerca de la emperatriz. Después de todo, el lado de su majestad es el más seguro. Lamentablemente una sirvienta de baja estofa como yo no tiene la fortuna de quedarse allí. La emperatriz mordió el anzuelo. Me ordenó ser sus ojos y oídos, para informar sobre Sui en todo momento. Si aceptaba, no tendría que salir del palacio. Me incliné agradecido y regresé al palacio Sisa con gran ánimo. De verdad fui genuinamente feliz durante el camino, tan feliz que resbalé en el sendero nevado y caí con fuerza. Para cuando entré cojeando al palacio Sisa, 2 jóvenes sirvientas me arrastraron directamente al salón antes de que pudiera siquiera cambiarme. Me obligaron a arrodillarme. Era la primera vez que veía a Sui tan furioso. Cuando estaba sumida en sus pensamientos, le gustaba frotarse un mechón de cabello en la sien derecha, pero ahora varios mechones ya se habían soltado, colgando de su cuello. «Tangi, ¿cómo te atreves?» Se giró y vio mi ropa cubierta de barro. Se quedó paralizada, luego apretó los dientes, obligándose a parecer severa. Ordenó que alguien extendiera el edicto de la emperatriz ante mí. Decretaba que me quedara en palacio para servir a las consortes, lo que significaba que sería como esas viejas doncellas de palacio que vivirían y morirían entre estos muros. Enfurecida, gritó, «Te ordeno que abandones el palacio». Sonreí suavemente. «Mi señora, te es el decreto de la emperatriz. No puede enviarme». Sui se puso de pie de un salto, dio 2 pasos hacia mí y me preguntó con los dientes apretados, «¿No has llamado ya la atención del 6º príncipe? Ya que tienes tan buen futuro, ¿por qué no te vas?» Levanté la cabeza. La nieve derretida goteaba de mi cabello, deslizándose por mis mejillas. Pensé en lo que le había dicho a Ingwantan ese día. «Sexto señor, no es necesario que vuelva a buscarme». La linterna del palacio con su esquina en forma de A brillaba con fuerza. El palacio Sixia estaba tan magnífico como siempre. Era una riqueza de la que no podía desprenderme. Era la mujer que tenía delante.
Mi señora, para sobrevivir, una vez busqué muchas vías de escape. Solo cuando sentí las cálidas vetas en mis ojos me di cuenta de que la humedad en mi rostro no era solo nieve derretida, sino también mis lágrimas. Hacía tantos años que no lloraba. A pesar de mi desdicha, por fin podía decir algo sincero delante de Sui. Pero encontré un camino por el que estoy dispuesto a cortar todos los demás. Caminé de rodillas hacia adelante y me aferré al borde de su túnica. Mi señora, me lo prometiste. Dijiste que cumplirías mi decisión. Sui bajó la cabeza para mirarme. Los vientos invernales arrastraron la nieve al pasillo. Al final no pudo contenerse. Se le saltaron las lágrimas. Se agachó con dolor, me quitó las manos de la bata y las sujetó con fuerza entre las palmas. Ahogándose, dijo: Tanguy, eres un tonto. Extendí la otra mano y le sequé las lágrimas, sonriendo. Te dije que me quedaría contigo. Contra viento, escarcha, lluvia y nieve. No me iré. En esa noche nevada, volví a su lado. A la persona con la que más deseo permanecer toda mi vida. 11. Epílogo. Curiosamente, después de empaparme en la nieve esa noche, me dio mucha fiebre. Cuando finalmente desperté, ya no podía oír los pensamientos de Sui. Pero ya no los necesitaba. Más tarde eligió un caballo joven para mí y lo criamos juntas. Los caballos viven 20 o 30 años. Esta vez, por fin, ya no pensó en cómo viviría con Ingwantan ni con Sukunyu. Solo pensaba en cómo viviría con ella y cómo pasaríamos los años venideros. Más tarde, Xiaochun alcanzó la edad para dejar el palacio y regresó a casa. Su abuela le arregló un matrimonio magnífico. Sui preparó una dote extravagante para ella, temiendo que la gente no supiera que provenía del palacio de Ungifei, temiendo que la intimidaran. Sui se rió, diciendo que esas dotes estaban preparadas originalmente para mí. Tomé una rama entre ellas, desconcertado. Ella, con toda la razón, dijo que si hubiera ido a la mansión del sexto príncipe, me la habría quitado. Si hubiera ido a la residencia del marqués, me la habría guardado. Ahora que Xiaochun no necesitaba la rama y las flechas, estas permanecían en el palacio Sixia. Entonces, mi señora, por favor, enséñame a usar el arco. Puse la flecha en la cuerda. Ella se paró detrás de mí, rodeándome con sus brazos, guiándome las manos. La flecha voló hacia el pinar, asustando a una bandada de pájaros que se elevaron hacia el cielo brillante. El profundo palacio estaba solitario, pero dos personas juntas siempre serían mejor que una sola. Al oír la alegre risa de Sui junto a mí, pensé que ella debía de sentir lo mismo. Tengchi, tenemos muchos días largos por delante. Muchos días largos. Fin.